buenas, mis amigos de YouTube. Bueno, pues en este proyecto lo que quiero hacer pues es una luz, o sea, un sistema de iluminación automático, es decir, que una bombilla, pues tomar una bombilla y que dicha bombilla se apague y se encienda de forma progresiva, es decir, como si fuera un dimmer, pero sin tener que accionar ningún potenciómetro, es decir, que lo haga automáticamente y que lo haga despacito, despacito, es decir, como un efecto relajante. Bueno, pues mi idea es poner en esta luz para ponerlo en el Belén. Aquí tengo el pesebre, tengo más piezas, más figuritas, pero bueno, esto, por ejemplo, esta es el pesebre, pues para que tenga un efecto luminoso, un efecto relajante. También se puede poner en el árbol de Navidad o en los belenes. Vamos, yo soy más de Belén que de árbol, pero cada uno lo puede poner donde quiera. Bueno, pues para encender esta luz así de forma progresiva, para encenderla y apagarla, para que encienda y que apague de forma progresiva, bueno, yo aquí tengo una lámpara de filamento, pero esto es una lámpara de coche, se puede utilizar un bombillo LED, se puede utilizar también un halógeno. El efecto se va a apreciar mejor en este tipo de bombillas. Bueno, pues como estoy aprendiendo ahora con el tema de Arduino, pues he pensado pues en utilizar nuestra placa de Arduino Uno. Bueno, pues como vimos en los motores, cuando hacíamos los controladores de régimen para motorcitos de estos de continua, vemos que el Arduino, por las salidas digitales, por los pines digitales, tanto la tensión que da como la intensidad es bastante pequeña. Pero bueno, esto se soluciona pues utilizando este pequeño controlador, que es de fabricación casera, que bueno, que ya hemos visto cómo funcionaba y que los motores iba bastante bien. Bueno, este está bastante sobredimensionado para el trabajo que va a tener. Esta bombilla, pues yo voy a usar de momento con bombillas de estas, pero yo quiero poner otro tipo de lamparitas más pequeñas, que tengan menos potencia que estas. Estas son de automóvil. Y esto está sobredimensionado, pero bueno, va a servirnos perfectamente para realizar este trabajo. Vemos la conexión es bastante sencilla, pues únicamente tenemos que conectar el negativo a uno de los terminales que pone GND, aquí o aquí, y el de los pulsos, el que nos va a dar los pulsos PWM, a las salidas que queramos, la que nos dé la gana. Pero bueno, antes de eso, pues necesitamos hacer el sketch, cosa que vamos a pasar a hacer a continuación. Bueno, pues ahora vamos a hacer el sketch. Vamos a hacer el sketch que nos va a permitir el encendido y apagado de la luz automática de manera suave y progresiva. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es decirle al Arduino, es declarar el pin que vamos a utilizar como salida. Esto lo podemos hacer de dos maneras. Yo, por ejemplo, pues voy a crear una variable de tipo entero. Es decir, como el dato que va a contener es el número entero, pues escribo int seguido el nombre de la variable, el que nos dé la gana. Yo, por ejemplo, voy a poner luz. Operador de asignación, en este caso es un igual, y el pin que nos dé la gana. El que más rabia nos dé, por ejemplo, el 9, el pin de la salida digital, claro está. 9. Punto y coma. Y vamos a empezar el código de inicialización. Pues esto es como siempre. Voy setup.
abro y cierro paréntesis y abro llave. Bueno, aquí pues podemos perfectamente no poner nada, pero vamos, yo voy a inicializar el monitor serial para poder ver a través de este mismo monitor, a través de la pantalla de nuestro ordenador, cómo trabaja el lazo que vamos a hacer, el lazo for. Bueno, pues entonces esto es muy fácil, pues escribimos serial.begin y entre paréntesis la velocidad de transmisión de datos 9600, cerramos paréntesis y punto y coma. Bueno, pues aquí en el setup, en el setup no vamos a poner nada más. Bueno, ahora vamos a hacer el código de repetición, pues escribimos void loop y como siempre abro y cierro paréntesis y abrimos llave. Bueno, aquí como lo que yo quiero es un efecto cíclico, yo lo que quiero hacer es que la luz se encienda progresivamente y se apague progresivamente, es decir, un efecto relajante. Bueno, pues entonces vamos a crear un lazo for. Pues escribimos for, abrimos paréntesis, tenemos que especificar una variable que vamos a utilizar como contador. En este caso, pues como la variable es una variable entera, pues escribimos int y el nombre que nos dé la gana, pues siempre se suele poner i. Y entonces la igualamos a 0. Punto y coma. Y ahora esta misma variable i, pues le damos al signo menos que y 255, que sabemos que es la resolución de los pines de salida del Arduino. Bueno, punto y coma y el incremento, como lo que queremos hacer es que aumente la luminosidad, pues entonces la variable contador pues le ponemos un incremento positivo. Bueno, pues cerramos paréntesis. Bueno, ¿esto qué va a hacer? ¿Esto qué va a hacer? Bueno, vemos que la variable contador i está igualada a 0. Bueno, pues cuando el valor de i se iguale a 255, es decir, el lazo se va a detener. El lazo se va a detener para volver a empezar. En este caso necesitamos además unas instrucciones. Pues entonces abrimos llave para las instrucciones y tenemos que decirle el pin que vamos a utilizar, que en este caso es el 9, y por supuesto tenemos que especificarle la variable que vamos a utilizar como contador. Bueno, pues escribimos entonces, hacemos una llamada a la función analog write y entonces especificamos el pin. Como el pin está dentro de la variable, es decir, como hemos creado un cajoncito de la memoria, entonces cuando el Arduino vea esta variable, cuando vea la palabra luz, inmediatamente se va a ir al pin 9, inmediatamente. Y luego coma, la variable contador, que es el i, cerramos paréntesis, punto y coma. Bueno, la siguiente es el retardo, es decir, la velocidad con la que van a ir de 0 a 255, la velocidad con la que va a pasar de 0 a los 255. Bueno, pues entonces escribimos delay y aquí es muy importante el retardo para conseguir el efecto relajante, porque si lo ponemos muy lento, muy rápido, pues lo que va a hacer es parpadear, y si lo ponemos muy lento, pues digamos que apenas se va a apreciar, va a estar casi más tiempo encendido que apagado. Bueno, como queremos un efecto progresivo y relajante, vamos, yo he estado probando, porque este sketch ya lo he hecho, y he estado probando con varios retardos, y el que más me ha gustado son 150 milisegundos. Esto va a empezar desde cero, es decir, la luz va a estar apagada, va a ir aumentando progresivamente
cada 150 milisegundos de duración. Es decir, cada 150 milisegundos va a aumentar un punto. Y cuando llegue a los 255, entonces el lazo o bucle se va a detener. Bueno, pues ahora para que nos salga por el monitor serie, digamos, el incremento de 0 a 255, pues tenemos que escribir el nombre de la variable. Es muy importante escribir la variable contador, es decir, la que está dentro de las instrucciones del lazo for. Es decir, pues especificamos la i. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aquí pusiéramos 9? Bueno, pues o pusiéramos luz, mejor dicho. Bueno, pues si pusiéramos luz, cuando el Arduino lea estas instrucciones, lo que va a salir por el monitor serial va a ser el pin 9, porque digamos va a entrar en el cajoncito, en la variable, en el cajoncito que he creado, inmediatamente va a asociar la palabra luz con el pin 9, y por el monitor serial solamente va a salir un 9, y lo que queremos ver es la variación, con lo cual tenemos que escribir i, es decir, la variable que hemos usado dentro del lazo for que utilizamos como contador. Y punto y coma. Pero claro, queremos que no solamente aumente, porque si lo dejamos así como está, lo que va a hacer va a aumentar progresivamente, luego se va a apagar de golpe y luego va a volver a aumentar progresivamente. Bueno, pues queremos que, digamos, que la luz se ilumine y luego se desilumine, es decir, se vaya desiluminando poco a poco. Pues entonces vamos a hacer otro lazo for, pero al revés. Entonces escribimos for, entre paréntesis, variable i. En este caso, en vez de igualarla a 0, pues tiene que ser al revés. Tenemos que igualarla al máximo, que son 255. Escribimos punto y coma. Entonces, i, en este caso, tiene que ser mayor que 0. Punto y coma. Y como el incremento que queremos es negativo, es decir, que la luz, digamos, vaya atenuándose poco a poco hasta llegar a apagarse, pues entonces en vez de más, pues le ponemos menos. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando la luz esté totalmente encendida, pues irá bajando el tiempo que durará de cada punto de 255 a 0 dependerá del retardo que le pongamos, que en este caso va a ser de 150 milisegundos, al igual que en este lazo. Y cuando se iguale a 0, pues el bucle, el lazo, se va a detener. Pero claro, como lo vamos a tener todo dentro del loop, es decir, todo esto va a ser dentro del loop, y el loop sabemos que se repite hasta el infinito, o sea, de manera indefinida, pues entonces va a empezar otra vez con el primer lazo for que le hemos creado. Bueno, pues aquí entonces abrimos una llave y vamos a darle las instrucciones para que reconozca el pin de salida y la variable contador, es decir, para que salgan los pulsos por el pin que le hemos, los pulsos con la variación que le hemos establecido en el lazo por el pin número 9. Analog write, pues lo mismo. Punto y coma, y el retardo y aquí lo mismo, pues vamos a abrir el monitor serial y entonces cerramos la llave del lazo for y ahora tenemos que cerrar la llave del loop, pues cerramos la llave del loop, vale,
Y bueno, pues esto pues ya estaría hecho. Ahora falta verificarlo. Y vemos que he tenido suerte, que me ha salido a la primera. Me ha salido a la primera. Bueno, también tengo que decir que este sketch ya lo había hecho varias veces probando con distintos retardos. Y bueno, ahora ya solo nos falta conectarlo. Vamos a conectar la placa de Arduino a nuestro driver y a meterle a cargar el sketch y a ver cómo funciona. Bueno, pues para hacer esto vamos a usar el mismo controlador que usábamos para los motores. En este caso, el potenciómetro no va a tener ninguna acción sobre la bombilla. Se va a hacer todo totalmente automático. Solamente tenemos estos dos cables que son para la batería y aquí tenemos el negativo, que el negativo pues lo tenemos que unir con el GND, con el pin de masa de tierra GND del Arduino, y este, que es el pin donde se le van a suministrar los pulsos, pues al que hayamos seleccionado en el sketch. En este caso es el pin 9, ¿eh? Pues el pin 9, esto ya está. Y para la batería que vamos a utilizar es esta pequeña batería, esta batería china, que ya la probamos en un vídeo anterior. Y vamos a usar para la prueba un bombillo de estos de coche, un bombillo de filamento. Se puede usar perfectamente una bombilla tipo LED. Bueno, pues para ello pasa es que nos va a venir el cable, nos va a venir un poquito escaso, pero bueno. Bueno, y ahora vamos a enchufarlo al Arduino. Y ahí podemos ver los pulsos. Ahí a la bombilla empieza a encender poco a poco. Hasta que llegue al máximo, y aquí vemos que tengo el monitor serial. Y cuando llegue al 255 se va a detener el primer lazo o bucle. Y ya vemos que empieza a bajar. Y vemos que la luz va atenuándose poco a poco. Se va haciendo cada vez más tenue. Vemos que... Y cuando llegue a 0, ¿ves? Ahí ya se apaga y se va a comenzar a iluminarse, ¿ves? Ya está empezando a iluminarse. Vemos que al haberle puesto un retardo de 150 milisegundos, pues tarda 150 milisegundos en ir subiendo cada punto de 0 a 255. Ya ha alcanzado el máximo y ahora ya comienza otra vez a apagarse. Ahora mismo está el segundo bucle o lazo for.
Vemos que lo hace muy despacio. Es un efecto que no quiero que parpadee, lo que quiero es un efecto relajante. Y ahora mismo va a acabar, ahora mismo ya ha acabado el segundo bucle for y ahora va a empezar nuevamente el primero. Como ya he dicho, esto es una prueba, es decir, esto pues se puede hacer tanto con bombillas de este tipo, bombillas de filamento, como también se puede hacer con bombillas tipo LED. Ahí ya está empezando el lazo for, el primer lazo for. Y ya ha empezado el segundo lazo for, ya empezará a disminuir progresivamente la luminosidad hasta que finalmente se apague. ¿Ves? Es muy despacio, el efecto es muy relajante. Y ya se apaga. Bueno, pues vamos a quitar tensión. Desconectamos la batería. Vemos que el Arduino sigue dando pulsos. Bueno, ahora vamos a probar con un LED. Aquí con el LED se nota, el efecto se nota un poco menos. Sí se nota ahora que ilumina más, pero el efecto no es tan visible como con el bombillo de filamento. Bueno, ya ha llegado a los 255, ahora mismo empieza a atenuar. Y ahora empieza de nuevo el bucle. Ahí vemos que en la cámara se pueden apreciar más el efecto, perdón, quitando el flash de la cámara se puede apreciar más el efecto, aunque el efecto atenuador se nota menos que en el bombillo de filamento.
Este LED también que he utilizado lleva un circuito que debe tener un circuito fuente, una fuente de alimentación que estabiliza, aunque ahí vemos que se nota mucho en la atenuación, pero debe de llevar un circuito fuente que estabiliza el voltaje, que estabiliza la tensión. De todas maneras, también se puede observar el efecto atenuante, aunque es preferible usar un LED que no lo tenga. Bueno, voy a quitar tensión. Voy a desconectar el Arduino. Y ahí vemos el circuito que tiene. Bueno, no lo voy a pelar, lo voy a dejar tal y como está. Pero bueno, que vemos que también puede servir para iluminación tipo LED, aunque el efecto se aprecia más con un bombillo incandescente tradicional o bien con un halógeno.